En este vídeo veremos cómo instalar una campana extractora con diseño de cristal realizando toda la instalación, tanto de la campana extractora y sus conexiones, también de la tubería de salida de humos. Además, hablaremos sobre la extracción de humos, cuál es la medida del tubo idónea para tener en la instalación según la campana extractora que tengamos, y cuáles son las medidas que hay que dejar en la campana extractora desde la encimera. También os daré mi opinión sobre este tipo de campanas extractoras de diseño, si funcionan bien o son simplemente para decorar nuestra cocina. Así que vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a cambiar nuestra campana extractora por una de diseño. En este caso es el modelo Kata Thalassa, y para nuestra cocina, que es una cocina abierta, pues la verdad que queda muchísimo mejor a la vista que las típicas campanas. Así que nos decidimos por hacer un cambio y probar este tipo de campanas de diseño. Lo primero que tengo que comentar es que la antigua campana succionaba muy pero que muy poco. Si mal no recuerdo, esta campana extractora oscilaba entre los 300 metros cúbicos de aire por hora. Y esta nueva campana oscila entre los 840 metros cúbicos a la hora. Así que espero notar un cambio bastante grande, ya que estamos hablando que es más del doble de extracción. Al desmontar la campana vieja me encontré con el tubo de extracción de aire, que era de 120. Para mi opinión es un poco justo, y sobre todo para la nueva campana. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el tubo de 120 por uno de 150. La medida del tubo normalmente te lo indica la propia campana extractora. Si su salida es de 150 milímetros, es decir, 15 centímetros, no es bueno que hagáis una reducción, ya que lo que estarás haciendo es un cuello de botella. Además, que generará un ruido extra, ya que el aire pasa más forzado por el tubo y hace ruido de la presión del aire. Nosotros vamos a colocar este tipo de tubo de aluminio, ya que es por techo falso y nos facilita la instalación, ya que es flexible y este tubo pues viene en tiras de 5 metros que si lo estiramos se convierten en 10. Y no es un producto extremadamente caro. En la descripción te dejaré los enlaces de todo lo usado en esta instalación, desde la campana extractora hasta los materiales como puede ser el tubo. La idea es colocar este tubo y embocarlo al exterior, pero dependiendo de cómo sea nuestra instalación o si vivimos en un piso, es posible que tengamos un conducto comunitario y se tendría que llevar ahí. Si es así, es recomendable utilizar una tapeta para que no rebufe si hay otro vecino utilizando su campana extractora, ya que es posible que el humo nos rebufe por nuestro tubo y salga por nuestra campana, así que instalaremos esta tapeta. Empezaremos estirando el tubo todo lo largo que necesitemos. Es bastante fácil de estirar, pero tendremos que ir con cuidado para que no se nos chafe el tubo, ya que es de aluminio y es un poco endeble. Si apretamos se puede chafar con facilidad. Una vez lo tengamos estirado, lo iremos introduciendo hasta el destino y poco a poco lo iremos metiendo hasta llegar al sitio. Una vez lo tengamos cerca del sitio donde tenemos que dejarlo, lo agarraremos con la mano desde el agujero de la salida del techo e iremos dándole forma para bajarlo. Cuando bajemos el tubo por el cuadrado que tengamos para sacarlo del techo, lo haremos con cuidado para que no se nos perfore o no se nos chafe. Si estiramos podemos romper el tubo de aluminio, así que iremos con cuidado. Después lo embocaremos a la salida de humo, ya sea en el exterior, que es mi caso, o en un conducto especial para vecinos, que es donde la extracción del humo es comunitaria. En mi caso he decidido ponerlo flexible para mi comodidad, ya que además que va empotrado y no se ve, es más manejable. Pero si en vuestro caso también va visto, hay tubo de extracción para campanas rígido. Este tubo rígido suele ser de color blanco y liso, haciendo que sea un poco más vistoso a la vista. Aunque bueno, este pedazo de tubo, ya sea liso y blanco, nunca queda bien, así que se le puede hacer un cajón para taparlo. Cuando instalemos el tubo siempre tiene que tener una pendiente hacia arriba para que el humo tenga facilidad a la hora de salir. Una vez tengamos el tubo ya instalado y pasado a su sitio, vamos a seguir instalando nuestra campana extractora.
Las campanas extractoras parecen un cacharro complicado de montar, pero sencillamente va colgada con 2 tornillos, así que para instalar una nueva campana extractora es bastante sencillo. Tendremos que tomar las medidas necesarias para poder hacer estos 2 tornillos sin problemas. Lo primero que tendremos que hacer para que se nos quede centrada es buscar el centro de nuestra vitrocerámica o fogones. Mediremos lo que hace y lo dividiremos por 2 para encontrar el centro. Una vez tengamos el centro, tomaremos la referencia desde una pared o desde algún punto para trasladar el centro de nuestra encimera a la pared. Y marcaremos la pared con un lápiz para tener esta medida. Después tendremos que elegir la medida de altura que queremos ponerla. Para que tengas una idea, aquí te dejo una tabla. Pero si se trata de encimeras de gas, la altura idónea ha de ser entre 65 y 70 centímetros. Y en caso de las encimeras eléctricas o vitrocerámicas, los valores disminuyen un poco, situándose entre 55 y 60 centímetros. Así que dependiendo de lo que nosotros tengamos, tomaremos las medidas que nos toque. Para buscar la altura, lo que haremos será medir desde la encimera, en nuestro caso es vitrocerámica, lo colocaremos a 60. Así que mediremos los 60 centímetros desde la vitrocerámica. Después tendremos que sumarle la medida de la campana hasta el soporte, es decir, en nuestro caso 43 centímetros, así que lo sumaremos a los 60 centímetros de antes para que cuando una vez colgada quede justo a 60 centímetros. Y por último tendremos que tomar la medida entre los agujeros de los soportes, que son 24,5 entre agujeros. Esto quiere decir que desde la línea central que hemos hecho, la mitad de la vitrocerámica, hay que dividir los 24 centímetros y medio, así que serían 12,25 centímetros para un lado y 12,25 centímetros hacia el otro lado, para que quede justo en el centro. Cuando lo tengamos marcado, haremos los taladros. Esto con tacos del 6 y un buen tornillo lo atornillaremos a la pared. Normalmente los atornillaremos sin apretarlos hasta la pared, más o menos dejando medio centímetros de apriete desde el tornillo a la pared para que quede un hueco, y después la campana extractora la colgaremos. Una vez colgada solo tendremos que apretar fuerte los tornillos y ya quedará fijada. Después conectaremos la parte eléctrica, sobre todo tiene que quedar bien apretada con los bornes y sin que sobresalgan los pelillos de cobre. Seguiremos embocando el tubo. Esto lo haremos colocando el tubo justo en la parte de la salida de la campana y lo fijaremos con papel de plata que pega. Este papel de plata tiene un pegamento, viene a ser como un celo, pero pega bastante fuerte. E iremos dando vueltas dejando el tubo pegado a la campana. E iremos apretando el papel de plata para que no se pueda escapar el aire y quede el tubo fijado. Y ya por último quedará colocar el embellecedor para no ver el tubo. Este va colocado encima, apoyado a la campana. Tiene unas ranuras para que quede fijado en la campana. Y en la parte de arriba va un soporte collado a la pared para atornillar y que no se suelte. Tengo que decir desde mi opinión que esta campana extractora funciona a las mil maravillas. Tiene una buena succión y además que queda bonita a la vista. O por lo menos más que las típicas campanas. Y eso que tenía mis dudas, ya que está el típico dicho de que el diseño y el buen funcionamiento no son compatibles. Pero la verdad es que me ha sorprendido tanto la succión como por el funcionamiento. Sobre el tema del ruido también me ha sorprendido bastante. A ver, no es silenciosa, claro está, es un motor que gira, no podemos pedir que sea silenciosa, pero en comparación con la anterior, que succionaba menos que la mitad de esta, hacía muchísimo más ruido que esta. Así que también le doy el visto bueno al ruido. Por otra parte, esta campana extractora tiene una ventaja, ya que los filtros quedan ocultos detrás de la tapa frontal. En estos días la he estado probando y tiene una tapa frontal que hace de embellecedor. Esta tapa se levanta para cuando tengamos que cocinar mucho, haciendo que el humo se lo lleve mejor. Pero la verdad que la hemos estado probando haciendo diferentes tipos de pruebas y de cocciones y no ha hecho falta levantarla. Succiona bastante bien con la tapa bajada. También trae una luz, que bueno, no es de lo mejorcito que tiene la campana, pero bueno, se agradece. Además es regulable. Pero desde mi opinión esta luz podía haber sido un poco más potente para alumbrarte bien en los fogones. Es la única pega que le pongo.
Y esto es todo, espero que te sirva de ayuda. Si es así, no olvides dejar un comentario. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.